¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos una vez más en la redacción del Correo y tenemos la visita de un firmatense que hace ya mucho tiempo está radicado en Europa, Juan Escalante. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, cada vez que está por la ciudad y a veces no estando en la ciudad lo consultamos, de hecho lo consultamos tiempo atrás cuando estabas trabajando, sos parte de la Comisión de la Unión Europea que trabaja en asistencia civil o cuando ocurren catástrofes, siempre están pendientes, digamos, de poder asistir, de poder juntar los recursos, las fuerzas cuando se dan situaciones difíciles en diferentes partes del mundo. Y nosotros te llamábamos hace unas semanas atrás a raíz de lo que fue la guerra, de lo que es la guerra, ¿no? Para saber cuál venía siendo tu labor. Y nos decías, bueno, en pocos días voy a estar allá por firmar en un breve descanso, así que podemos charlar con vos personalmente y es un gusto. Bueno, contanos cómo están viviendo desde el lugar de ustedes, de la tarea de ustedes, este fenómeno que ha paralizado al mundo. Digo, en un tiempo donde estábamos hablando de la pandemia, donde era, digamos, todo centrado ahí, de repente cambió el eje. Cambió el eje. Bueno, primero, Mariana, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer, un gusto estar con ustedes en el Correo. Siempre hace bien. Sí, exacto. Creo que estuvimos juntos en octubre y hablábamos de la pandemia. Y en ese momento de octubre la pandemia estaba bastante controlada. Después vino Omicron y volvió el pico y ahora de nuevo estamos más o menos en el mismo nivel que octubre, entiendo. Así que afortunadamente. Pero bueno, vino la guerra en Ucrania y sí, para nosotros ha sido también, o sea, es uno de los eventos más importantes de la historia del Centro de Respuesta a Desastres en donde trabajo. Obviamente toda Europa está muy preocupada, toda Europa está siendo de alguna manera afectada por esto y lo que hablamos antes de estar online es que la primera de alguna manera consecuencia o más importante que tiene una guerra son los fenómenos de refugiados, ¿no? O sea, la gente que huye de la guerra, huye de las bombas, de los ataques. Entonces lo que está pasando ahora es, ya tenemos más de 3 millones de refugiados en los países de la Unión Europea que de alguna manera colindan, ¿no? Están en el borde con Ucrania, ¿no? Polonia, Eslovaquia, Rumanía. Están siendo los países más afectados con el influjo de refugiados. Polonia ya tiene casi 2 millones de refugiados. De los 3 tiene 2 millones con Polonia, casi. Claro. 1.800.000. Entonces, estos países también, si bien Ucrania ya había pedido ayuda antes del ataque, porque de alguna manera obviamente era una posibilidad muy latente y fuerte, entonces ya pidió ayuda para de alguna manera empezar a hacer frente a las necesidades humanitarias del ataque, pero ya los países Polonia, Eslovaquia, ya empezaron a pedir ayuda internacional también. Moldavia, que no es Unión Europea, pero que es un país que también hace límite, ¿no? Es el limítrofe con Ucrania. Entonces son países que frente a este flujo de refugiados tienen que pedir ayuda internacional porque de lo contrario se ven desbordados. Se ven desbordados, obviamente. Entonces se pide ayuda. Nosotros trabajamos mucho en protección civil, entonces todo lo que es mantas, carpas, en inglés dice shelter, que es todo lo que necesitas para darte cobijo, ¿no? Y estamos hablando todavía en un contexto de frío, ¿no? de invierno, ya saliendo un poco del invierno, ya yendo a primavera, pero en esa zona todavía hace mucho frío. Y de acuerdo a lo que evalúan, digamos, porque hablamos de 3 millones de personas que se han retirado de Ucrania, que se han centrado, como bien decís, buena parte en Polonia, es como una ciudad de Rosario que se mueve en su conjunto, digamos, hacia un país para entender, claro. ¿Qué es lo que están previendo que seguirá sucediendo? Digo, porque evidentemente ustedes también tienen un análisis permanente del escenario. Bueno, es interesante, esa pregunta está bien. Ahora el flujo de refugiados, hay una curva obviamente, ¿no? Hay un gráfico que ahora tiene Naciones Unidas que está yendo para abajo de alguna manera, pero eso depende mucho de la tendencia y los movimientos de la guerra, ¿no? Y los ataques, lo que esté pasando. A veces en pleno ataque, de alguna manera, en un bombardeo muy fuerte, la gente no sale obviamente, ¿no? Entonces cuando se detienen los bombardeos o se produce un impasse de bombardeos, ahí empieza la gente a salir, obviamente, es una cuestión lógica, ¿no? Claro. Uno no lo piensa, pero como está ahí, se dice, bueno, bombardean, salen. No, a lo mejor bombardean, no sale nadie, salen después. Salen y la gente obviamente ha salido masivamente en vehículos, pero también hay trenes y se han visto muchas veces en los medios trenes llegando a diferentes estaciones en Europa con refugiados ucranianos, ¿no? Un poco creo que preguntaba un poco cómo vemos cómo va a seguir.
Eso es, creo que, bueno, la palabra que define o describe muy bien la situación es incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre y eso sigue, no cambia, la incertidumbre no se sabe muy bien. Bueno, lo habrán leído en todos los medios, hay negociaciones, ¿no? Hay negociaciones, se ve si va a haber un alto al fuego, no sabemos cómo va a terminar, sé que ahí se hablan de documentos de no sé cuántos puntos a negociar con Rusia y se están sentando a negociar, pero lo que se está viendo también y está en todos los medios es que si bien se está negociando, los ataques no se detienen, o sea que hay una negociación en el medio de los ataques, ¿no? Entonces esto... ¿Y qué pasa disculpame Juan, qué pasa con la asistencia a la gente que está en Ucrania, digamos? ¿Cómo se trabaja, bueno, cómo se aborda eso? Sí, ¿Se puede trabajar? Sí, se puede y empezamos, yo antes de venir estaba trabajando en eso, lo que tratamos de hacer es establecer como centros de operaciones, ¿no? Le llaman hubs en inglés, que es como un centro de operación, uno que está en Polonia y otro que está en Eslovaquia. Entonces muchos estados miembros de la Unión Europea llevaban asistencia a los hubs y de ahí, de esos centros, se cruzaba la frontera a Ucrania para pasar la ayuda a Ucrania, ¿no? Entonces eso es una coordinación, porque claro, por ejemplo, no sé, España, por ejemplo, quiere enviar ayuda y a lo mejor el sistema logístico español después no permite, por ejemplo, porque estamos hablando de empresas, por ejemplo, claro, ¿no? Uno subcontrata una empresa a un camión para llevar mantas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Entonces ese camión a lo mejor llega hasta la frontera con Ucrania y no avanza más. Entonces lo que se hacía era que llevaran ese camión hasta Rumania o hasta Polonia, y ahí el hub era el encargado de recibir eso y después coordinar la logística para ingresar a Ucrania y dejárselo a las personas que van a después distribuir la ayuda. Entonces ha habido mucho trabajo en eso. Ahí, la Unión Europea, o sea, el Mecanismo de Protección Civil Europeo ya ha provisto más de 100 millones de ítems, o sea, ítems que puede ser una manta, una carpa, una cosa. Claro. Hay casi 120 millones de ítems ya que se fueron enviados a Ucrania. Imagino también que este protagonismo internacional que ha ganado la guerra hace que quizás sea más difícil poder seguir otras situaciones complejas que se dan en el resto del mundo, es decir, todo se termina centrando ahí. Sí, por supuesto que consume y concentra un montón de recursos. Nosotros, un poco lo habíamos hablado en octubre también, si bien teníamos el COVID que concentraba el 80%, tenemos todavía nuestro trabajo de alguna manera del día a día, que es más los desastres naturales, ¿no? Inundaciones, incendios forestales, terremotos, etc. Afortunadamente no ha habido ahora en paralelo a la guerra un incidente grande que también necesite de todos nuestros recursos. Cuando digo recursos es más que nada, por ejemplo, personal, ¿no? Hay una cuestión, ahora el tema de la guerra ha demandado una cantidad de trabajo y de personal abocado solamente a la guerra. Imagínense que hay muchos países de Europa que están pidiendo ayuda para recibir los refugiados, además del país que está siendo afectado por la guerra directamente, claro, ¿no? Claro. Entonces eso demanda una atención muy fuerte, además del componente psicológico de que es un incidente y una guerra al lado, ¿no? Es Europa, ¿eh? Ucrania, bueno, no es Unión Europea, pero es Europa, ¿no? Está ahí. O sea, vuelve una guerra a Europa desde los Balcanes en los 90, bueno, o sea que muchos años, o sea que para Europa es muy fuerte, ¿no? Que haya otra guerra ahí, ¿no? De todo el punto de vista, ¿no? O sea, cómo influye desde el punto de vista humanitario de las personas, pero cómo influye desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la defensa, viendo lo que está pasando con los presupuestos de defensa ahora, ¿no? O sea, están todos creciendo como reacción directa de lo que ha pasado, ¿no? Ahora Alemania es creo que el tercer presupuesto militar del mundo, eso cuando Alemania y su política era reducción del presupuesto. O sea, es muy interesante poder analizarlo porque también tiene que ver con decisiones de la humanidad, ¿no? Del hombre, porque por otro lado hay algo que también es impacto o es consecuencia de las decisiones del hombre, pero es algo que hemos charlado en otras oportunidades y que ustedes están evaluando como el gran tema del hombre y la mujer. El hombre y la mujer, perdón. De los humanos. De los humanos, porque ahora viste. Sí. Además tenemos mucho más mujeres ahora tomando decisiones. Sin duda. Está muy bien. Bueno, acá de hecho se ve el otro día estábamos en el consejo donde la mayoría del consejo firmado son mujeres y en el gabinete también. Sí.
Decía que hay una cuestión, digamos, que ustedes venían evaluando y que se está viendo en el mundo y que es un tema de conversación, pero que a veces con la pandemia, con la guerra queda en un segundo plano, pero es una cuestión de fondo realmente que ocupa y preocupa, que es el cambio climático. Sí. Es decir, que ustedes ya saben que hay cuestiones que se van a ir acentuando en la dinámica del planeta, en lo que viene, y sin embargo a veces no se puede centrar la atención ahí porque suceden este tipo de cosas que demandan una atención urgente. Correcto, sí, lo has dicho perfecto. Sí, eso está pasando. En el medio de la guerra sale un informe, entiendo que es de Naciones Unidas, donde dice que los incendios forestales, como el de Corrientes que hemos visto hace muy poco, se van a aumentar en número, mucho en número, pero también en el impacto y en la gravedad que tengan, claro, ¿no? De aquí a 2050. O sea que vamos a tener mucho más incendios en el mundo en general, ¿no? Mucho más incendios, mucho más crudos, más graves, que se van a extender más en el tiempo. Eso es realmente lo que debería captar nuestra atención. Los incendios forestales, las inundaciones van a ser mucho más. Tenemos que, bueno, todos sabemos que tenemos que atacar las consecuencias del cambio climático, tenemos que mejorar la forma en que vivimos, ¿no? Y como tenemos que vivir de alguna manera respetando el medio ambiente, y tenemos que cambiar, que es muy difícil, ¿no? Cambiar nuestros hábitos cotidianos para evitar. El cambio climático es inevitable, ya está sucediendo y va a suceder más, pero por lo menos tenemos que tratar de evitar las consecuencias más extremas que pueda tener. Porque por ahora las consecuencias extremas no las estamos evitando y van a suceder. Y eso es realmente... creo que lo habrán visto en todas las redes sociales o memes, que había ahora con el COVID, había un gráfico que era una persona que está enfrente del mar, ¿no? Y hay una primera olita que dice COVID, ¿no? Y entonces todos estamos preocupados por esa ola que no nos deja ver la ola que viene después, que es, por ejemplo, no sé, crisis económica, ¿no? Y así, y la última ola gigante, cambio climático. Entonces la olita de COVID era así, y ahora a lo mejor podemos sumar una ola más que es Ucrania, ¿no? Claro. La guerra. Entonces COVID, Ucrania, sí. Pero arriba de todo, pero lejos, como un tsunami, es el cambio climático. Claro, o sea, ese es el problema. la contradicción o la locura de esto es que cuando muchos saben, digo, porque hay dirigentes que están tomando decisiones y que tienen esta información, y sin embargo, digamos, hoy el tema es la guerra. Por eso decía esta cuestión que define el hombre. Todos la tenemos, sí, la información la tenemos todos, pero todos también, la guerra, ¿se acuerdan de esto de lo importante y lo urgente, no? Uh-huh. Y bueno, la guerra obviamente también es importante porque bueno, se están jugando otras cosas. No, sin duda. Pero la locura del ser humano de en vez de atender esas cosas está en guerra. Sí, total, también. Sí, está en guerra, una locura total. Una locura. Y eso del cambio climático, de la ola, es que sí, está ahí, es como el bosque, el árbol del bosque, ¿no? Es famosa, ¿no? Uh-huh, claro. Porque ahora hay un árbol que nos está tapando el bosque y lamentablemente el bosque es malo, ¿no? Pero bueno, es un poco la misma alegoría. Juan, muchas gracias por este tiempo, un placer tenerte aquí en la redacción y que nos hayas dado un ratito de tu descanso para venir a conversar de estas cosas que son muy importantes y poder hacerlas con alguien de la ciudad que está ahí involucrado, viendo cómo acontece todo esto en primera plana, es siempre muy, muy valioso. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, a vos y bueno, siempre un gusto. Gracias. Chao.